Buenos días a todos, bienvenidos a la sustentación de Miguel David Chacón. El tutor, pues, es William Alfonso López y los jurados son Ana María Sánchez y Luis Giraldo. Entonces, pues, David, la palabra es tuya. Gracias, Catalina. Pues voy a empezar a mostrar un poco con otra página Perdón, para... perdón, David, un momentico. Es que quiero saludar a Ana María, porque Vale, nosotros no nos conocemos tanto, ¿cierto? Sí, nos hemos visto y por cámara solamente. Exacto, sí. Entonces, pues, realmente como un contacto así, este es como el primero, De en que, acuerdo. en que en que vayamos a tener un intercambio como de ideas, de cosas, entonces, por eso quería saludarte. Muchas gracias, Luis, por el saludo. Bueno, ¿cuál es la materia que tú enseñas? Historia del arte. Ah, bueno, sí. Sigue, David. gracias, maestro. Listo. ¿Me confirman si ya se ve algo? Se ve. Bueno, pues el nombre de mi trabajo es Atmósferas Vallenatas y pues lo que se puede apreciar aquí es un ajedrez en el que quise representar como unas dinámicas sociales. Digamos que dentro del contexto familiar hay cierta y como identificación con las fichas del ajedrez. Digamos que en cada hogar hay como un papá que sería como el rey, la reina, digamos la mamá. Y estas relaciones se van pasando como por capas a esferas más grandes. Entonces en el trabajo ya el rey no es el papá, sino el jefe. Entonces tiene como varias personas a su orden y influyen las decisiones de estos. Entonces ya en una empresa, digamos, a nivel más grande sería una alcaldía, una gobernación, una presidencia, o digamos los bancos también tienen como ciertas relaciones, ciertas personales y cada vez va subiendo de nivel hasta un punto que llega como a ser algo inalcanzable o inaccesible para las personas de más abajo. Entonces, si uno quiere hablar con el gerente del banco, tiene que comunicarse por medio de otras personas, otro, y siempre hay intermediarios hasta que se alejan más de esa persona. Eh, bueno, entonces pues yo lo que quise hacer fue a partir del vallenato, eh, empezar una búsqueda como para ver qué hacía en mi trabajo de grado y pues más adelante voy a explicar por qué escogí esto, pero entonces aquí lo que quiero mostrar es como una relación de poderes donde hay estos niveles que están muy arriba y que influyen en las decisiones de los que están más abajo. Entonces aquí los puse en un barco que representa como a las personas más importantes, los círculos más importantes de poder, están cargados de tesoros y al final está una rata pequeñita con un gramófono, entonces se está poniendo la música y esto haciendo alusión a que la música también ha sido utilizada como un medio de dominación cultural y aunque no es agresivo como usar la fuerza o algo así, se ha ido naturalizando y influye en cosas personales en un punto que parece muy natural. Entonces, pues aquí muestro algunas imágenes del barco. Aquí un detalle que me gusta bastante es
ese escudo, como el escudo de Colombia, pero sin nada, porque realmente ahorita ya no hay riqueza, no hay océanos, nos han quitado un montón de cosas. Entonces me quise como tener de referencia el escudo de Bernardo Salcedo, que dice no hay patria, no hay cóndores, no hay libertad. Entonces me basé un poco en él para plasmarlo como en esa bandera del barco. Entonces aquí se ve como estas ratas poderosas tienen... Dijiste de quién es la obra del escudo de no hay patria, no hay cóndores. de Bernardo Salcedo. Eso, sí. Entonces aquí se ve como utilizan como marionetas prácticamente a la gente, se ven esos hilos casi invisibles con los que empiezan a mover el tablero. El tablero sería prácticamente como esta sociedad. Entonces en cuanto a las ratas, la representación de estas es por una cosa de carácter endogámico en las relaciones de poder. No sé si ustedes se acuerdan en las elecciones pasadas para la Cámara, había un tipo que se llama David Racero y mostraba como estas relaciones familiares entre todas las familias poderosas, entonces que Uribe es primo de este, Santos de este otro, y como que todos están conectados. Entonces no sé si, no voy a seguir de una vez con las partes a lo que refiere el texto. Entonces pues parte del proceso empezó como haciendo una exploración sobre el vallenato, que eso salió de una clase con el maestro William en trabajo de grado 1. Como casualmente mencioné que tocaba el acordeón y me dijo como ¿por qué no trabajas sobre esto? Que está bueno el tema y pues ahí empezó todo. Entonces pues en el texto empiezo haciendo una alusión a la cumbia, que es un ritmo que tiene mucha semejanza con el vallenato. De hecho el vallenato se inspira mucho en la cumbia y digamos el paseo vallenato tiene casi que la misma base rítmica de la cumbia. Y en el acordeón los bajos son los mismos. Bueno, entonces pues la cumbia tiene como una influencia española, es una mezcla de España, de África y de aquí, de los indígenas. Entonces los indígenas aportaron instrumentos como la guacharaca, en África el ritmo, que son los tambores, la caja vallenata viene de allá, y en España el vestuario que se usaba para bailar la cumbia. Entonces, en cuanto al origen del vallenato y la cumbia, están las cólitas, que eran como lo que quedaba después de una fiesta de los patrones, y en estas podían empezar a disfrutar la servidumbre. Y bueno, también se notaba el poder del patrón, que en ese entonces normalmente solían aprovechar de las muchachas que estaban a su servicio. Entonces ahí ya empieza una relación de poder. En cuanto a instrumento, que sería como el segundo capítulo del texto, hago referencia al origen del acordeón y como su difusión, cómo llegó aquí a Colombia. Y en cuanto a la historia de cómo llegó ahí, hay una muy fantasiosa, que es como la más popular y la más chévere, de que un cargamento de acordeones venía de Alemania a Argentina y naufragó, y entonces como que llegaron los acordeones flotando aquí a Colombia. Entonces pues ya empezó como una apropiación de este porque no había quien lo enseñara a tocar, entonces la gente empezó a explorar y de ahí empezó a surgir esta música. También aludo a instrumento no solo como instrumento musical, sino como parte de algo para llegar a otra cosa. Entonces hay como la música como instrumento de dominación, como lo refería antes. Y también está una historia que me gusta bastante, que es la del flautista de Hamelin. La menciono ahí. Y ahí ya entra el tema de las ratas.
Entonces las ratas, también viene un tema de incesto, que las ratas, si hay 2 ratoncitos por ahí en la casa, se empiezan a reproducir y salen un montón de ratones. El incesto también viene a continuación de esto. Y ahí hay una referencia a 100 años de soledad, como que toda esta familia hoy en día empiezan a ver como un carácter también endogámico e incestuoso, y esto lo lleva a la perdición también. Hay una frase en el texto que menciona Levi Strauss. Perdón un segundo. A leer, dice: el incesto es una situación límite que amenaza la existencia de lo social, al negar la circulación de palabras, los bienes y las personas, lo que constituye la base de lo social. Entonces, como que en 100 años de soledad, la historia gira en torno a la violencia y al incesto. Igualmente en Colombia, bueno, igualmente no parece, similarmente, parte de la historia viene de este carácter endogámico y también de la violencia, que llevamos más de 200 años de violencia y estamos gobernados por un número de familias reducidas. Después del incesto, bueno, viene la hegemonía, que hago mención a estas clases de poder, y también a cómo la corrupción ya no es una disfuncionalidad, sino que es inseparable al modelo. Entonces, pues llega una generación nueva de políticos, entonces prometen como ir en contra de todo lo que viene pasando, llegan al poder y se les olvida y como que sigue siempre lo mismo. En cuanto a la memoria, también aquí hay unas memorias tergiversadas, entonces uno encuentra estatuas de políticos en prácticamente todo lado. Y si uno se pone a averiguar, no es que hayan sido así como muy buenos o especiales, como que no tienen nada, mucho que hayan aportado. Entonces, hay una cosa de que si una historia se repite muchas veces, termina por convertirse en cierta. Entonces, eso es lo que pasa con estos políticos, que hay estatuas por todo lado y son adorados como si hubieran sido quién sabe qué, cuando no fue así. Bueno, y el ajedrez, hay una frase que me gusta bastante de Bobby Fischer, que es un ajedrecista profesional, y es: el ajedrez es la vida. No sé si se refería a que pues es algo muy importante para él porque es su trabajo prácticamente, sino que haciendo alusión a esas dinámicas sociales que refería al principio, a cómo funciona un sistema de mecanismos. Bueno, entonces, pues el resultado final del trabajo consiste en el ajedrez, y un barco, el ajedrez está hecho de bronce. Ambas piezas tienen más de 20 kilos de bronce, y el tablero está hecho en madera de cedro y urapán. El cedro es el mismo material con el que hacen los acordeones. Entonces, pues aquí hay algunas fotos del registro. En cuanto al proceso creativo, pues todo parte a partir de esta clase que tuvimos con el maestro William, y también ahí empiezo a buscar como sobre qué trabajo con el vallenato. Bueno, a mí me gusta el vallenato porque desde muy pequeño, en la casa de una tía que se llamaba Luz Mary,
se escuchaba mucho vallenato, le gustaba mucho Rafael Orozco, entonces como que en todas las fiestas siempre estaba esa música presente y digamos como que inconscientemente me empezó a gustar y ya cuando tenía 14, 15 años me gustaba muchísimo, me la pasaba escuchando todo el tiempo eso. Ella me presentó al maestro Rafael Ricardo, que fue la fórmula de Otto Serge por creo que más de 10 años. Entonces me lo presenta, yo tuve algunas clases con él, nos hicimos muy amigos y varias veces lo acompañé a sus conciertos, yo le cargaba la organeta y conectaba las cosas y eso. Pues, él me regaló el año pasado, en diciembre, un libro de anécdotas que acaba de escribir. Entonces me escribió esa nota y bueno, estaba pensando en hacer el trabajo de grado en torno a su figura, pero decidí desprenderme de eso. Él lleva varios años luchando contra una corrupción en Saico y digamos que en los conciertos pasan una lista, como una planilla, entonces dicen tocamos tales canciones. Entonces se anota qué canciones tocaron, pero a veces la gente repite muchas canciones, que les gusta una que está de moda, entonces se repite pero anotan otra en la lista. Entonces ahorita lo que pasa es que hay mucha gente que recibe, ¿cómo se llama esto? Perdón. Bueno, recibe dinero por composiciones que no suenan en ningún lado, pero igual están en esas listas. Entonces él está en contra de esto. También recibí un libro de parte del maestro William, que fue como el más importante para el desarrollo de este trabajo, que ahora es sobre esto que venía tratando. Entonces hace una relación con 100 años de soledad, sobre la historia de Colombia y también sobre el vallenato y sus orígenes. Entonces el vallenato no es una música tan vieja como se cree, y también parte de una creación política. Entonces en los años 60 había una lucha campesina en el Cesar, y entonces como tratando de tapar esto, se empieza una difusión sobre el vallenato y una propaganda de que el Cesar es como un paraíso, entonces se ven todos contentos con su sombrero, música, no sé qué. Y entonces esto deslegitimiza esta lucha campesina. Y pues todo parte de los latifundistas que empezaron a usar sus influencias para callar a los campesinos. Y pues ya parte del proceso empezó a partir de ahí, empecé a trabajar con los ratones en cera, hacer los modelos, sacar copias en silicona y ya resultó en lo que acabamos de ver. Entonces no sé quién quiere tomar la palabra. Ana. Muy bien, perfecto. Miguel, primero pues te quiero decir que me alegra mucho poder estar contigo en este momento también, así como estuvimos en clase compartiendo algo, pues me alegra mucho poder estar aquí también contigo. Bueno, tengo principalmente dos comentarios y sobre ese comentario pues me gustaría que empezáramos nuestra conversación. Y el comentario es que encuentro, pues, por supuesto, súper sugerente toda como la forma en la que construyes, ¿no? Los conceptos alrededor de tu trabajo y demás. Pero, ¿sabes qué me hace muchísima falta? Sí. El objeto, que me hables del objeto, que me hables de tu proceso en términos de construcción. Porque, por ejemplo, solo hay una línea en todo el texto que habla de la técnica en la que estos ratones están hechos y que son en bronce. Y es una cosa que no es dijéramos, ¿sabes? Como tan azarosa. A mí me parece que eso es muy importante, como que no encontré, yo decía, bueno, ¿y cuál es el formato de esta pieza? Porque también el registro que nos presentas, claro, tiene, digamos, unas intenciones de relacionarlo. La pieza del barco con la del ajedrez me pareció igual, insisto, súper sugestiva e interesantísima, pero no sé qué tan grande es, no tengo ninguna relación o proporción, no tenía que ser en ese video, pero de pronto en alguna otra parte del texto o de la página, pero no lo encontré.
Y ahí es lo que, pues no sé si de pronto pudiéramos hablar un poco más sobre eso. ¿Cómo así que bronce? ¿Y por qué decides utilizar ese material? ¿Y qué relación tiene esa decisión con todo lo que has venido trabajando, pensando que fue de lo que nos hablaste? Entonces, no sé si quieras empezar por ahí y después voy con mi segunda intervención. Sí, pues escogí el bronce también un poco aludiendo a esa, como a esa memoria tergiversada que nos meten y que permanece por mucho tiempo. Entonces estos monumentos que se ven normalmente por ahí están hechos en bronce, ¿no? Y hacen referencia como a ese poder que tienen estos políticos, como a esa perdurabilidad. Entonces escogí un material que fuera muy durable, haciendo alusión a este poder. Dame más detalles. ¿Pesan mucho? ¿Cuánto miden? ¿Cuántas piezas hay en cada? ¿Por qué decidiste hacer el barco? ¿Tú hiciste el barco? Sí, pues el peso de las fichas, aquí lo tengo, perdón, un segundo, voy a mirarlo. El ajedrez solamente pesa 12 kilos las fichas. El barco también, bueno, juntos pesan más de 22 kilos. El ajedrez sí, yo lo hice. Me ayudaron un poquito con algunas cosas técnicas para pintar y como pulir un poco. El barco, con mi papá fuimos hasta el pueblo y trajimos un tronco gigante para poder hacerlo, porque no conseguíamos algo tan grande. Y entonces pues empecé a tallar, pero eso estaba durísimo y me demoré un montón, no pasaba nada, como que no avanzaba. Entonces compramos una motosierra, entonces aprendí a manejar la motosierra, entonces lo cortamos más parejito y ahí sí empecé a tallar. O sea, es tallado, es muy pesado, no sé cuánto pesa el barco, pero sí toca entre dos personas para alzarlo y es bastante pesado. David, y con tu Tiene un papá metro fueron, por un perdón, metro. David, con tu papá fueron al pueblo, ¿cómo así? ¿Dónde estabas? Aquí en Bogotá, Ah, por eso, ¿y fueron a cuál pueblo? A de traer el donde es él, tronco. se llama La Sierra, es de Cundinamarca, para un corregimiento de Quipil. Y de allá trajiste la madera. Sí, la trajimos y pues mi papá me ayudó bastante como a quitarle, a ahondar la parte del ¿Y por barco, qué se fueron hasta allá a traer esta madera? Si en depósitos de madera de Bogotá también se puede conseguir. para no pagar Porque, porque se ha ido bastante con el bronce y todo eso, entonces ya. salía más barato. Salía más barato el viaje y todo y traer desde Y la alto, motosierra. traer el banco, Sí, también estaba como como en el promoción, Vizcarraldo, es entonces como traer el barco por tierra. aprovechamos. Porque también cobraban bastante por cada corte, como que uno decía, ¿cuánto me cobran por cortar este pedacito? No, 15.000, 20.000, y eran muchos cortes, entonces Sí. estaba en promoción la motosierra, costó como 350.000, entonces no, comprémosla y lo hacemos nosotros mismos. No. En cuanto a las ajedrez, las dimensiones son 60 centímetros, es como así, 60 por 60 y 16 de alto con la ficha más alta, con el rey. Entonces bien O sea, cada escalonado. ratón es de 16 centímetros. No, el más alto mide 12 centímetros. Ok. Sí, en cuanto a eso sería. Bien, y ahora ya que pudimos un poco como conversar y esa idea de Luis Hernando de traer el barco por tierra me parece súper interesantísima. Cuéntame un poco sobre la relación que después de haber hecho todo este trabajo y de haber, es decir, manualmente construido todas estas cosas, que toda esta narración y toda esta historia me parece muy valiosa y no está otra vez. Yo creo que yo sé que es muy complejo porque ya estás en un punto en el que de pronto dices, ya llegué hasta, pero creo que ahí hay algo muy valioso que no, que te animo a que lo metas en tu página y que lo pienses un poco más y es todo este proceso de construcción del objeto, porque todo el texto y todo, digamos, por lo menos la presentación que nos acabas de hacer, insisto, está en el ámbito de lo que conceptualmente soporta o todo, digamos, las conexiones y los puntos que haces para, claro, entregar tus ideas y construir esta pieza, pero
hay algo muy interesante y hay muchas cosas muy interesantes en el ejercicio del hacer, ¿no? De la historia, de ir y bueno, y la contingencia, el hacer una cosa y la otra, creo que ahí hay. Y también la decisión del trabajo en bronce, ¿no? Porque es un trabajal, pues que me lo digas tú. Eh, y todo lo que procesualmente eso tiene. Entonces, mi segunda pregunta es, después de todo este proceso, David, ¿qué relación encuentras tú entre escultura e instalación? ¿Hay Mm, tensiones ahí? ¿No hay tensiones? ¿Cómo entiendes tú eso después de haber hecho estos ejercicios? sí, pues yo creo que sí hay bastante tensión y hay algo que me duele como que no hayan podido estar aquí en Bogotá para verlo porque es totalmente distinto ver los detalles, como estar en ese ambiente de donde está y escuchar mejor la música que suena, que también fue una pieza que hice yo de 10 minutos 38. Entonces, también cómo dispongo las piezas, cómo puedo recorrer el ajedrez, cómo paso de ahí al barco. Y algo que me pareció muy potente y que aquí se pierde bastante en el registro es las sombras que se proyectan de las ratoncitos, entonces que quedan mucho más grandes que uno, entonces como que uno hace parte de ese ajedrez, se siente incluido ahí en esa atmósfera. Bueno, y ya con esto ya le doy la palabra a Luis, qué pena. Em, yo sé que ya hablaste un poco del ajedrez y el asunto de las dinámicas sociales, pero algo que me llama mucho la atención es que en el ajedrez, digamos que hay una forma de entender las relaciones casi que paritarias, ¿no? Porque es como de un lado y del otro lo que hay son pares, ¿no? Y eso me hace pensar, o eso me hizo pensar mucho en el por qué tomaste esa decisión o si posiblemente habías contemplado, te habías planteado otro tipo de juegos o otro tipo de dinámicas, otro tipo de formas para ejemplificar o si personalmente sientes que hay otro tipo de conexiones con la imagen del ajedrez o con la forma o con las figuras del ajedrez. Bueno, pues en cuanto a la partición de las fichas, se hacía también alusión a esta relación del poder, como que ellos influyen en nosotros. Digamos, si uno está en un contexto social, como por ejemplo las protestas de hace poco, entonces al final terminamos peleando entre nosotros mismos. Entonces hay unos que quieren seguir, otros que no, y ellos, pues los que están más arriba están tranquilos en su casa, normal, y como que nos matamos es entre nosotros, como que, y también quería hacer alusión a que pues prácticamente todos somos iguales, y lo que nos diferencia un poco es esos niveles en los que nos ubicamos. Entonces las fichas la mayoría son de 11 centímetros, 12, 10, prácticamente iguales, y lo que diferencia realmente es el escalón que está en el ajedrez, esa diferencia entre las alturas donde están ubicados. Entonces, como haciendo alusión a los estratos sociales, entonces si yo estrato 1, 2, 3, tengo un beneficio más que los que están más abajo. Ya, no sé qué más, pero... Luis Hernando, tienes la palabra. Tienes que prender tu micrófono. Bueno, gracias. Muy interesante, Ana María. Y comienzo más bien como diciéndole a William una cosa, y es que me gustaría conocer el libro, ¿sí? No lo conozco, no nos has contado de él, entonces, Ah, bueno, yo no estoy en Bogotá en este momento, pero sí en algún momento me gustaría tenerlo. Ok, ok. Sí, bueno, a ver, David, digamos que el texto me gustó en cuanto que pues examina todo este poder endogámico, toda esta cuestión del incesto,
haces partes como de lo que son los 100 años de soledad de García Márquez, y entonces te apoyas muy bien ahí, como en García Márquez, te apoyas muy bien ahí, pues, y muy bien lo que cuando traes a cuento que García Márquez decía que 100 años de soledad era un vallenato de tantas páginas. Entonces, pues todo eso me parece muy interesante. Por ejemplo, me parece muy interesante, me gusta mucho el cuero de la cubierta. Habla mucho como de la clase social que maneja todo esto. Entonces, como que empieces como con esa textura de ese cuero, como de billetera poderosa, y termines con esa misma textura, eso a veces casi que me dice más que muchas otras cosas en el mismo texto. A mí, digamos, muchos de los datos que das, y por eso me interesa tanto el libro de William, pues me parecen muy interesantes en cuanto a que cuando hablas dices que el vallenato no es tan antiguo, y en realidad el vallenato es algo más bien reciente. Sí, inclusive el famoso Festival Vallenato en Valledupar es de los años 60, de cuando crearon el departamento del Cesar, y Alfonso López Miquelsen es su primer gobernador. Entonces con la cacica, ¿cómo se llamaba ella? Consuelo Araújo Noguera. Con Consuelo Araujo, crean el Festival Vallenato. ¿Sí? Entonces, pues también es algo que lo hacen como las clases endogámicas, hacia Alfonso López Miquelsen tuviera como cierta ventana como de como de acercamiento al pueblo, pues termina por ser un gobernante como muchos de los que hemos tenido, donde, digamos, lo que él hace al comienzo durante varios años, lo que se llamó el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, pues cuando él al fin llega a la presidencia, para poder llegar a la presidencia tiene que pactar como con todos los demás sectores liberales de los que se había apartado. Entonces llega a la presidencia como amarrado por todos esos compromisos, y se olvida mucho de lo que había planteado en su MRL, en su Movimiento Revolucionario Liberal. La reconciliación de López Miquelsen con su partido es precisamente ahí cuando Carlos Lleras Restrepo, estando en la presidencia, lo nombra primer gobernador del Cesar. De ahí pasa cuando en un momento Carlos Lleras lo nombra ministro de Relaciones Exteriores, entonces deja la gobernación del Cesar y pasa a ministro de Relaciones Exteriores, y él se dio cuenta que solo por ese camino podía llegar a la presidencia. Pero cuando llega a la presidencia sí se olvida como de muchas cosas que hubiera podido hacer y que estaban como en la base de lo que fue el MRL. Lo cuento así porque mi papá pertenecía en Salamina, mi papá hacía política, aunque era un comerciante, tenía un almacén muy corriente, pero le encantaba la política, y era parte de ese movimiento revolucionario liberal, y se desencantó mucho después. Bueno, entonces pues todas esas cosas que tocas en tu tesis me parece muy interesante, pero ¿qué me hace falta? Pues la música. ¿Por qué no está presente como la música en tu trabajo, en tu tesis? ¿Por qué los ejemplos no se dan con la música? ¿Por qué cuando hablas de toda esta endogamia, de todas estas familias poderosas, eso está en el vallenato? Entonces, la tierra de Pedro Castro. Entonces, son los Castro poderosos de Valledupar. Saludo a tal, porque entonces había que saludar a ese que es el otro gamonal, y que es el que les provee, digamos, como cierta, pues dinero para a los compositores, trago,
parrandas, etc. Entonces, todo eso está en el vallenato. A quién saludan, a quién, qué dicen de él, ¿sí? Entonces, yo creo que los ejemplos debían haber sido con música. Entonces yo todo el tiempo mientras lo leía, como que oía por allá como un sonido que no estaba presente. ¿Por qué no está? Pues no sé, porque, pero creo que tienes que entenderlo más poéticamente, porque el vallenato pues es una poesía y sus mismas letras son muy poéticas. Entonces son personas muy del pueblo los compositores vallenatos, pero cuando uno va a Valledupar se da cuenta de que todas estas personas están del pueblo, bueno, a Valledupar y a La Guajira y todo eso, se da cuenta de que todos estos compositores están del pueblo, siempre fueron como parte de esos clanes poderosos, que había unas familias que eran como las que los patrocinaba, a las que ellos alaban en sus vallenatos. Entonces me parece que eso falta. Cuando yo fui por primera vez a Valledupar, luego volví a dictar unos talleres y pedí que me colocaran la fecha de los talleres en la semana anterior al Festival Vallenato para poderme quedar en el festival. Todo esto se da porque cuando estaba estudiando conocí un amigo que ya murió, pues murió relativamente joven. Entonces, y era de Valledupar y él me contaba del festival y todo esto, y de pronto perdimos contacto durante años, y cuando fui a estos talleres y me quedé en el festival, pues lo primero que hice fue preguntar por él, nos volvimos a encontrar, y de pronto me di cuenta que él pertenecía a esas clases poderosas de Valledupar. Y me di cuenta por unas razones increíbles. Y es porque, pues, apenas nos reencontramos, habíamos sido muy amigos, muy buenos amigos, una persona muy bella, muy querida, arquitecto. Entonces, pues, él me llevó por Valledupar, mostrándome todo, me presentó gente, todo esto. Después, cuando yo salía a la calle solo, se me acercaba gente y me decían: usted está con Álvaro, yo soy tío de él. Y eran unos morenos, nada que ver con el aspecto, por ejemplo, de este amigo y de la gente que me había presentado. Eran unos morenos. Entonces cuando me encontré con él, le dije: mira, esto se me acerca una cantidad de gente y me dicen que tú eres tío de ellos. Pues es que son descendientes de hijos, lo que se llamaba antes hijos naturales. Y todos sienten un orgullo tremendo de ese parentesco. Así ese parentesco no les dé como entrada a los recintos de esa clase poderosa. Pero ellos lo dicen con un orgullo: él es mi tío. Y esto me pasaba cuando iba al balneario ahí del río Guatapurí. Se me acercaba gente y me decía que quería, que necesitaba. Toda gente muy morena de la región. Y era todo por eso. Entonces, pues eso me ilustró más sobre ese peso tremendo que tiene como esta clase poderosa y que es un reflejo del país. En la costa se refleja mucho porque son extensiones. Mira, hicimos una salida al campo, íbamos en un jeep de uno de ellos que me presentaran, y entonces esto pasaban ratos y ratos y ratos y seguíamos en la misma finca. Y volvía a pasar como media hora y este jeep a mí y seguíamos en la misma finca. Entonces son unos ¿cómo se dice? Unos... ¿ah? Latifundios o gabinete. Exacto, son unos latifundios impresionantes. Y en un momento le caí muy bien a alguien muy poderoso de allá, una señora, y porque estuvo en el taller que dicté, entonces hizo una parranda en su casa. Uy, semejante casa, llena de hamacas, pues deliciosa, ¿no? Entonces hizo una parranda, llevó los músicos,
por primera vez conocí lo que era una parranda vallenata, pero eso no se da sino en estas casas. Ahí no entra la gente. Miren, el Festival de Vallenato, la gente de Valledupar va al parque y lo que les muestren allá. Y entonces, además de eso, vallenato no tocan sino como la primera noche. Después son unas orquestas tocando salsa. Y si uno no conoce a esta gente, no ve festival. Festival es entre estas casas de estas personas poderosas, en sus patios, debajo de los palos de mango. Casi no se baila, prácticamente no se baila, se oye la música. Y había una señora en esta parranda que me hicieron, una señora que pesaba mucho más que tu ajedrez, una señora muy voluminosa. Pues resulta que esa señora tocaba el serrucho, ¿sí? Entonces en un momento tocó el serrucho, le sacaba es decir, unas melodías impresionantes. Pero de pronto, en un momento, pues esta señora ya estaba como un poquito, pues, un poquito subida de tragos, entonces dijo que quería irse para su casa y la dueña hizo así y vino un moreno grande, inmenso, poderoso, y cogió a esta señora en sus brazos y se fue con ella cargada. Y a mí esto me impresionó tanto que yo salí hasta la puerta de la casa y miré y vi como el tipo caminó como 3 cuadras. La casa de ella era como las 3 cuadras con esta señora cargada. Como si estuviéramos, digamos, en la Colombia. Entonces, eso allá es muy impresionante y el Festival Vallenato lo refleja completamente. Entonces, pero pues todo esto lo dicen los vallenatos, no lo dicen como crítica, no, al contrario, como saludo a estas personas, como exaltación de esa clase, de toda esta endogamia, ¿sí? Y también como de todas esas relaciones incestuosas. Esto no se casan sino entre ellos, pero tampoco es una cuestión solo de la costa o del Cesar. Eso se ha dado en todo el país. Yo recuerdo que mi mamá me decía que yo soy como de 2 pueblos, de Pácora y de Salamina. En este momento estoy en Pácora y recuerdo que mi mamá me decía hace muchísimos años, es que aquí antes los matrimonios no eran sino entre Álvarez Ángel y Ángel Álvarez, o un matrimonio Ángel Álvarez o Álvarez Ángel, ¿sí? Y de ahí salió una descendencia de tullidos, de inválidos tremenda. Entonces había cantidad de tullidos en el pueblo. Porque claro, pues esas relaciones tan incestuosas. Perdón un segundo. Bueno, María. Perdón, es que tenía que dar una razón. Entonces, pues todas estas relaciones tan incestuosas dieron como resultado eso casi en todas las partes del país. La colonización paisa es un reflejo de todo eso, ¿sí? Muy, digamos, muy visionarios, fundadores de pueblos. Todos estos pueblos son de la colonización paisa, pero eso al mismo tiempo creó unas clases sociales desde el comienzo que dejaba por fuera a la demás gente, ¿sí? Y si no se pertenecía más o menos como a esas clases sociales, no será nadie. Eso en Valledupar, tal como yo lo vi en el Cesar, es muchísimo todavía más fuerte. Y por eso te digo que me hubiera gustado que los ejemplos fueran con la música, para que se vea cómo exaltan a todas esas familias, a los Castro, a los otros, ¿sí? Por eso, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que dice el vallenato más conocido? O más conocido no, uno de los más conocidos.
pues qué gusto va a tener o cómo iba a saber si nació en los cartonales. Entonces, y también cuando nombras a Guillermo Buitrago, ¿cómo me hubiera encantado que hubieras puesto ese primer vallenato que él grabó? Que creo que no se graba con acordeón, sino con guitarra. Guitarra, sí. ¿Ah? Sí, en guitarra. Con guitarras. ¿Cómo es que se llama el vallenato? El compadre Leodoro Y el otro. el otro se me va. No me acuerdo. ¿Las mujeres a mí Compa no me quieren? ¿Cómo es, compadre? ¿Cómo es? No puedo cantar. Ese se graba con guitarras porque el acordeón todavía no estaba presente. Todo el inicio del vallenato es con guitarras. Según López Michelsen, los acordeones llegaron a Valledupar. Es que también me hubiera gustado que hablaras, que te extendieras un poco sobre el contrabando, porque es que el contrabando, sobre todo en la costa, eso es súper clave. Y el vallenato tiene mucho que ver, es decir, en toda su evolución con el contrabando. Y Michelsen decía que lo que sucedió fue que a Valledupar llegó un camión con un contrabando de acordeones y a Cincelejo llegó un camión con un contrabando de trompetas. Entonces a los de Valledupar pues les tocó aprender a tocar acordeón y a los de Cincelejo les tocó aprender a tocar trompeta. Por eso, entonces, dice que el vallenato fue eso muestra que el vallenato fue el contrabando fue como definitivo para la introducción del acordeón en el vallenato, ¿sí? Y para la introducción de la trompeta ¿cómo es que se llama el aire ese divino que me gusta más que el vallenato? ¿Porro? Sí. El porro, sí. En una residencia como artista tuve en Buenos Aires, entonces llevé unos porros y allá se me burlaban mucho cuando dije que era porro. No, se morían de la risa porque porro pues es un cacho de marihuana. Y allá no le dicen sino porro al cacho de marihuana. Entonces cuando les dije que ese era un porro y les hablé del porro, todo el tiempo se reía. Pero entonces dice que a los de Cincelejo les tocó aprender a tocar trompeta porque llegó este contrabando y eso enlaza un poco con lo que tú cuentas del naufragio, ¿sí? Pero el contrabando es clave como en ese desarrollo del vallenato como a partir de la cumbia, porque es que la cumbia es la mamá. Por eso el Festival Vallenato no comienza con un desfile vallenato, comienza con un desfile que se llaman Las Piloneras y es de cumbia. Eso me llamó mucho la atención. Cuando comienza el festival yo pensé que iban a salir pues todos los acordeoneros y todos los conjuntos vallenatos y no salen, son estas mujeres vestidas de piloneras y tocando y cantando cumbia. Entonces, todo eso yo creo que tu trabajo es muy bueno que lo mires como de una manera más poética, porque 100 años de soledad es pura poesía, una poesía en prosa, de 400 páginas. Entonces me parece que debía haber como toda esa poesía y la música, cruzando como el leitmotiv de todo tu trabajo. Porque en el video hay como acabas de decirlo, es una composición tuya que equivaldría y muy interesante, pero pues creo que tendrías que estudiar mucho más música para llegar como a eso cuando en Argentina Piazzolla lleva el tango a lo que es la música de Piazzolla, pues los más puristas se disgustaron mucho, porque Piazzolla lo lleva a otro nivel. Y Piazzolla estudia en París con Madame Boulanger, que era digamos, una pianista extraordinaria y una
y una docente magnífica. Y Piazzolla fue a estudiar piano con ella. Y cuando, y de pronto ella le dice, mire, usted es muy buen pianista, toca muy bien y puede llegar a tocar mejor, pero como usted van a haber muchos. ¿Por qué? Porque un día él llevó a clase, porque lo tenía con él, pero como no a mostrárselo a ella, llevó ¿cómo se llama? El instrumento. El bandoneón, el bandoneón. ¿Ah? El bandoneón. El bandoneón. Entonces lo lleva y de pronto ella le dice, ¿por qué usted con ese instrumento tan maravilloso insiste en el piano? Dedíquese a ese instrumento. Y eso orienta a Piazzolla. Y se dedica al bandoneón. Y eso lo lleva a hacer lo que ha hecho con el tango. Entonces, digamos que como un reflejo de lo que tú tratas de hacer con la música, no sé usted si estará más presente en la plástica o en la música o serán las dos cosas, pero me gustaría que estudiaras más música. A ver hasta a dónde puedes llevar aquello que es el vallenato, a qué niveles o no sé. Entonces, pues como todo esto son como unas ideas sueltas que en el trasnocho que me tuve que pegar anoche para leer las 83 páginas de Arnold, muy buenas, eso sí, muy buenas, muy bella tesis. Entonces, pues, como que me fueron quedando. Entonces, tú dices que el acordeón es como el ícono de la música nacional. Sí, como que en los últimos años el acordeón se ha transformado en el ícono de la música nacional, pero primero fue el tipo. El verdadero ícono como de la música y sobre todo como andina es el tiple. Entonces, como que en un momento el vallenato ha desplazado, inclusive en sitios como Boyacá y todo eso, ha desplazado la música andina. Pero bueno, para no alargarme más, pues más que todo esto, David, el video de la instalación me parece muy interesante. Esto de como de los ratones, lo que te decía Ana María, que los hayas hecho en bronce, todo eso me parece muy interesante, pero creo que lo tienes que mirar de una manera mucho más poética para que puedas decir todo eso como acercándote como a García Márquez o a otros escritores costeños y encuentres de verdad como esa poesía del vallenato y cómo ellos no cuestionan a su clase poderosa, sino que la alaban. Yo creo que tal vez generaciones nuevas que vengan los cuestionarán, pero hasta ahora el vallenato lo que ha hecho es alabar esas clases. Bueno, eso... bueno, yo creo que en las ideas sueltas, pues eso por ahora, no quiero como cansarlos, pero es que el tema, porque eso lo habíamos hablado mucho, David, a mí el tema me fascina, ¿sí? Y por eso habíamos hablado de eso varias veces. Entonces, bueno, y no sé más adelante cómo te vamos a ver, si solo como un artista plástico o como un músico que a la vez hace plástica, ¿sí? Que la plástica, la pintura, bueno, toda la plástica te ayuda a tener calidad, te da una calidad, ¿sí? A entender la música con más calidad. Entonces, y esto es como en todo, así, digamos, yo siempre pongo un ejemplo en mi clase, porque digo, como la pintura es la maestra, es la que, si conoces la pintura, sabes mirar mejor por el visor de la cámara. La pintura te enseña a mirar en detalles y en conjunto. ¿Sí? Y en los músicos, ellos
todos, así estudien guitarra, trompeta, contrabajo, lo que sea, todos hacen piano básico, porque es imposible, si no conocen el piano, como conocer bien sus otros instrumentos o componer. Entonces sería muy bueno como que estás en un momento y joven y todo esto, entonces en que yo creo que debes como relacionarte todavía más con la música, estudiar música, dirigir un poco, dirigir un poco como todo esto hacia allá, con la formación que ya como artista tienes. Bueno, y pues muy bello el barco y muy bello la historia de que se fueron hasta por allá por el tronco. No sé por qué eso no está en el video. ¿Por qué no empezaste el video transportando el tronco y mostrando cómo lo ibas tallando y no eras capaz porque seguramente escogieron una madera muy dura? ¿Qué era? ¿Qué madera era? Esa es surapán, solo que estaba verde y tocaba dejarla secar como Sí. 3 meses, entonces empecé a hacerle donde estaba verde, que es más dura. De pronto en cedro hubiera podido ser un poco más blando, es más fácil de tallar. Sí, pero no conseguí, había unos palos muy pequeños. Pero eso debía, como ese heroísmo de traer ese tronco desde allá, por ahí debería empezar el video. Sí. Y termino pidiéndote una cosa, que nos toques un vallenato. Al final, falta la desvaloración. Que además, como agradecimiento a tu tutor, que te la botó toda, que te dio como todos estos datos, todo eso, y también como para deleite nuestro, de Ana María y mío y de los demás que están aquí, y como de todas las conversaciones que tuvimos sobre el vallenato, pues no fueron tantas, pero sí alguna vez hablamos de eso, cuando me contaste que tocabas acordeón. Para mí fue como conocer otro David. Ahí mismo te empecé a indagar pues sobre eso. Luis Hernando, el dato del libro, te lo acabo de hacer en el chat, se llama Realismo Mágico, Vallenato y Violencia Política en el Caribe Colombiana, de José Sí. Antonio Figueroa. Es una tesis doctoral de literatura que publicó el ICANN. Este es un libro pues, que es relativamente fácil de conseguir. Apenas yo lo vi. Es más fácil conseguirlo que se lo regalen a uno, ¿cierto? Bueno, voy a No, yo creo que uno merece, si escribe un libro, pues que se lo compren, ¿cierto? claro. Sí. Eso está como todos los amigos que quieren que uno les regale una pintura. No, voy a plantear 2 o 3 ideas sobre mi experiencia de diálogo con Miguel David. Si me puedes mandar el dato. Está por, lo puedo dejar en el chat. Porque lo del chat desaparece apenas nos. Al WhatsApp, ok, perfecto. Listo. Sí. Yo te lo envío. Entonces, bueno. voy a muy brevemente, voy a plantear pues 2 o 3 ideas sobre mi experiencia de diálogo y de acompañamiento a Miguel David. Cuando mi trabajo de grado 2 o 1, ya no recuerdo, él nos mencionó que le gustaba la música vallenata y que tocaba el vallenato. En el 1, porque él el 2, tú hiciste el 2 con Mercedes y conmigo, ¿cierto? Sí, en el 1. Sí, en el 1. Entonces allí yo dije, pero ¿cómo? Pues tócanos algo, y estábamos y inmediatamente le pregunté por qué razón eso que era tan importante en su vida privada, en su vida artística, no estaba integrado en el ámbito de la, digamos, de la reflexión plástica. Esa fue mi pregunta también, William. Cuando me contó el acordeón le dije, ¿cómo así? Y entonces, ¿usted por qué no habla de esto? ¿Por qué no lo incorpora? Sí. Exacto. Pues para mí, digamos, fue casi una... Pues yo le hice la pregunta inmediatamente a David y al descubrir su talento, porque bueno, es digno alumno de Rafael Ricardo, digamos, de la playa de... Y es que una persona, te interrumpo, William, como Rafael Ricardo, no le hubiera dedicado tiempo si no le viera talento. Exacto. Una persona de esa no se ponía a perder el tiempo con un tipo ahí que
no responde. Entonces, inmediatamente, digamos, el proceso de Miguel David, pues fue muy interesante, ha sido complejo y, digamos, difícil y lento, pero al mismo tiempo ha sido muy interesante, diría yo. En particular, este texto, la lectura de este texto, ¿Son tus hijos? por ahí están, sí. ¿Ya están tan grandes? Claro, ya tienen 6 años. Uy, no, por Dios. ¿Qué hace que los paseabas en coche por el Parkway? Hace 6 Impresionante. años. Bueno, entonces, para mí ha sido muy, muy placentero acompañar a David en esta aventura, digamos, de construir una experiencia reflexiva sobre su experiencia como músico y como artista y de construir ese puente, unos puentes fuertes e interesantes entre una actividad y otra, entre una disciplina y otra. Y ha derivado en este trabajo que yo lo quiero ver como la recuperación de la alegoría en las artes. El arte alegórico, tal vez hasta Rengifo, hasta el grabado de los años 60 y 70 fue muy importante en ese modelo de interpretación de una realidad tan compleja y hay que decir violenta e inhumana como la nuestra. Y yo creo que Miguel David, que también es, digamos, se acerca mucho al grabado, el oficio en el trabajo, en la personalidad artística de Miguel David es fundamental, ya tú lo has señalado, Ana María, ¿sí? Para él digamos, ahí se concentra, ahí están sus energías puestas, y en la construcción de estos elementos que al descubrir, digamos, esta realidad histórica tan compleja y tan interesante que tú ya has reseñado, Luis Hernando, del origen del vallenato, de las formas ideológicas y de las torsiones del poder político en relación con el campo musical, se dan a partir de los años 60 y 70, pues ha significado en Miguel David pues como una toma de distancia, una toma de distancia que se siente muy fuertemente en la música que acompaña el video. Yo le dije a Miguel David que explorara esa música, que explorara el instrumento, esta exigencia que tú, o este llamado a atención que tú le haces, Luis Fernando, a propósito, digamos, de mirar reflexivamente el género musical, él lo empieza a realizar allí. Si ustedes vuelven a escuchar con atención la banda sonora, tal vez no, digamos, al integrarse a la página web no resalta tanto, pero es A mí me capital. llamó mucho la atención. Porque la idea, digamos, del montaje es crear una atmósfera, digamos, obviamente es una pieza para una sala de exposiciones y vamos a ver si logramos en la muestra en el Centro Cultural García Márquez realizar digamos, esa atmósfera musical, esa atmósfera, digamos, íntima que se requiere para aproximarse a este par de piezas a través de las cuales Miguel David está tratando de concretar su reflexión sobre, eh, digamos, su interpretación del libro que pues ha sido tan significativo para él y bueno, para mí y para otras personas y sobre todo los profesores que estamos en el Instituto de Investigaciones Estéticas e intentamos mirar el fenómeno artístico, por supuesto, en contextos históricos, en contextos culturales, en contextos políticos más Perdón, William, y pues ahí ya lo dije, pero pues me gustaría insistirle que estudias y conozcas más a Piazzolla, porque ahí hay una relación entre lo que se puede hacer con la música vallenata y lo que hizo Piazzolla con el tango. De hecho, digamos, a lo largo de este año corto, porque ha sido casi un año de trabajo con Miguel David, empezamos a intercambiar muchos videos, empezamos a mirar muchos tipos de músicos que efectivamente habían significado para sus géneros, el rock, el tango, el bolero, la salsa, digamos, una torsión reflexiva, una torsión crítica que derivó en procesos críticos tan interesantes como los que tú señalas con Piazzolla, ¿sí? Y ahí, digamos, compartimos mucha música, creo. Ha habido unas que sí le gustaban, otras que no. Pero digamos que en esta deriva, pues él fue concretando estas imágenes, este par de imágenes. Yo creo que a Miguel David se le olvidó mencionar un referente clave en la construcción, digamos,
les estoy mostrando mi pantalla para señalarles cómo para Miguel David pues va a ser muy importante el barquito del pensamiento, permítame, se me perdió la imagen, acá está. El barco de los espíritus, ¿sí? Que es una pieza o una forma muy importante, ¿sí? Yo lo invité a que cuando me empezó a decir que él se imaginaba, que él se estaba imaginando una barca, yo dije, lo invité a que fuera al Museo Nacional. Yo creo que Ana María, por haber trabajado en el Museo Nacional y conocer la colección, sabe pues, de la belleza de este tipo de piezas. Y ahí hay un punto, digamos, muy importante, digamos, de inspiración y de diálogo nuevamente de Miguel David digamos, con estas formas alegóricas que a mí me parecen muy interesantes, muy poderosas, digamos, no es una, no es una alegoría simple, por el contrario, yo creo que es una elaboración muy interesante. Y por último quisiera decir algo pues, que resultó al final, cuando estábamos pensando el montaje, y el juego de la cámara, las sombras que se proyectan sobre la pared, las alusiones, digamos, a esta histórica y a esta monumentalidad que hoy en nuestro país pues está tan fuertemente cuestionada, sobre todo por los grupos indígenas, aparece también ahí en la forma como finalmente logró armar el video. Yo creo que es otro elemento que hay que abonar al trabajo. Perdona. William, una cosita que no mencioné que me llamó mucho la atención también allá en el Cesar, es que estas casas inmensas, todas tienen una parte de la casa que es como media casa, que es donde llegan los indígenas de la sierra cuando bajan a la ciudad. Entonces es una parte grande de la casa, como otra parte de la casa, que es donde se hospedan los indígenas cuando bajan de la sierra. Claro. Y a emborracharse. Como que a eso es que los impulsan, como a que se emborrachen. Sí, entonces esta reflexión de Miguel David pues tiene, para terminar, diciendo que tiene varios niveles, tiene varias capas, ha sido un proceso para él complejo, recuperar, digamos, esas vertientes musicales, esas tradiciones musicales negras, indígenas, españolas, que confluyen en la configuración del vallenato, haber caído en cuenta del proceso político ideológico en el que se articula y cómo se realiza la invención del vallenato precisamente en el momento histórico que tú mencionas, cuando se crea el departamento del Cesar y se monopoliza una tradición musical que en realidad es, como dice Egberto Bermúdez, pues es una tradición musical de todo el Caribe colombiano, de todo el Caribe colombiano. Y de la Guajira. Exacto. Entonces es allí en esa ciudad en donde se monopoliza ese tipo y se empieza a construir digamos, un proyecto, digamos, de político muy fuerte que contrasta con, tú lo has dicho, con las músicas andinas que derivan, digamos, hoy a una redefinición completa, digamos, cultural de nuestra nacionalidad musical. Yo quisiera, por último, decirle a Miguel David que pues, para mí fue un enorme placer dialogar con él. Por supuesto, se fue Catalina Jiménez, con los tres estuvimos trabajando juntos. A Catalina también le dirigí su trabajo. He aprendido muchísimo. Nos propusimos en medio de la pandemia encontrarnos en diferentes partes de la ciudad, comer mucho, dialogar mucho, salvarnos de la soledad y del aislamiento de las cuarentenas para trabajar siempre alrededor de este tipo de cosas, y yo creo que pues para mí ha sido realmente una experiencia muy humanamente muy rica, y creo que quiero agradecerte, Miguel David, por la sinceridad, por la pasión, por el rigor, por haberme aguantado tantos regaños muchas veces, llamados de atención. Creo que ha sido pues para mí muy interesante y constructivo como profesor. Muchas gracias. Por allá en el texto hay una palabra que es apreciados. Es que no recuerdo la frase exacta, pero está en el texto. Entonces dice que esto, y no es como la palabra adecuada ahí, David. Ahí en vez de apreciados debería,
se necesita otra palabra. ¿Sí? Búscala. Voy a revisar. Sí. Bien, no, y felicitaciones. Yo también estoy de acuerdo con William, pero por eso es que te digo, yo creo que hay que también hacer un acento importante en los procesos técnicos Sí, sí, que estás haciendo, porque sí, ahí sí. hay algo que es completamente potente y que ahí es donde está parte de eso que nos propone Luis Hernando y es esa relación poética en la que se elabora toda esa y se enfrenta toda esa realidad y todo eso que empiezas a, a desentrañar con tu trabajo y que está evidente, por supuesto, en tu texto. Entonces, muchas gracias, Miguel, Y ya felicitaciones. tienes perdona Ana María, ¿ya tienes el acordeón ahí, David? Sí, ahí está. Yo no me salgo de la conexión hasta que no nos toques un vallenato. Bueno, pues de antemano, gracias a ustedes tres. Para también ver qué es lo que tanto sabe. Sí. Pues sí, de Ah, antemano, pues gracias al maestro William. y- Siento que aprendí pues más yo de él, aprendí bastante de él. Y también al maestro Giraldo, que fue parte importante de ciertas partes en la universidad, como que de las clases más importantes, unas han sido de él. Aprendí bastante y también con la maestra Ana María Sánchez, como que me marcaron. Entonces, pues gracias a ustedes. un placer. Muy por, me da pena. No, ¿cómo le va a dar pena? A uno le pueden dar nervios, pero pena no. Siendo que sabe, cuando uno sabe le dan nervios, pero pena cuando uno no sabe. A ver. A ver el Ojalá acordeón. Ah, qué podamos ver bonito. ¿Este es el cuando, que te regalaron o este ya es otro? Perdón, Ana María. No, es el mismo el que me regalaron ¿Es el que te regalaron de cuando cumpliste qué? ¿15 años o cuántos? en 16. 16. Entonces este acordeón lo tienes hace ¿qué? Como 10 años o Sí, menos. pues aunque pues yo nunca he sido juicioso Menos. con la música, de hecho hace rato no toco, ojalá salga bien. Cuidado, no lo abandones, porque él te lo cobra. Después no te da el sonido. A ver si sale algo. Después lo tienes que cortejar como a una novia para que te vuelva a soltar el sonido. ¿Me Tranquilo, acomodo? acomódese todo lo que quiera.
perdón, tiene algunos errores. Es que el vallenato es como una miel, lo va como enmielando a uno, tiene eso, ¿sí? Oye, David, Buitrago murió tan joven, nació en Sí, el 20 y murió en el 49, 39 años. no, 29 años. ¿Cómo? En tu texto dice que 1920-1949. Sí, 29 años, ¿no? 39 años. Bueno, no me acuerdo, creo que fue más joven. Ah, Creo que más estoy joven mal. todavía. Sí, ¿Y qué le pasó? de cirrosis. Ah, lo natural. Sí. Ah, bueno, ¿y por qué no nos despide con uno de Buitraguito? No puedo porque es en Por guitarra y no. tiquitico, por tiquitico. Y no pierdas el contacto con tus maestros, ellos todavía te van a enseñar mucho, aproveche que lo quieren y todo, dedican los libros, aproveche. Con una de Alejo Durán, es que de Guillermo Buitrago es en Bueno, de guitarra. Alejo Durán, chévere. Va, Miguel, muy generoso, gracias. Sí. ustedes por escuchar. Un bis. En el aire. Yo envidio, eso sí es algo que me faltó en la vida, envidio a todo el que sabe tocar un instrumento, cualquiera. Bueno, Me hubiera encantado aprender un instrumento. No sé por qué no sé.